Bienvenidos a Pulso. Estamos con Rosángela Barbarán de Fuerza Popular, que postula con el número 8. Ocho. Encantada de tenerte, Rosángela. Cuéntanos algo de tu vida. Bueno, gracias primero por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo también por conectarse. Mira, yo tengo 26 años, hoy soy candidata número 8 de Fuerza Popular, pero he tenido un camino, una preparación académica y política para llegar hasta aquí. En realidad asumí el reto también porque considero que es momento ya de que en vez de quejarnos, cambiemos a los jugadores y bueno, esta vez entro a la cancha con el número 8 de Fuerza Popular. Háblame de tu familia. Me dice que tu papá era FAP. Sí, mi papá era militar de la Fuerza Aérea del Perú. En realidad, él tuvo mucho tiempo trabajando en el BRAEN, ¿no? Destacado Wow. también ahí. Y la verdad que parte de lo que él me cuenta es lo que me gustaría que mucha gente conozca. O sea, es importantísimo que sepan cómo se la juegan nuestros militares y los policías todos los días de salir a casa con la finalidad de cuidarnos, ¿no? A todos los peruanos, dejando a su familia muchas veces en casa. Y eso es algo digno de admirar, ¿no? O sea, Se ha dejado mucho de informar sobre la realidad de lo que pasa en el país, lo que pasó en el país y lo que se está viviendo en este momento. Me dicen por ahí también que tú eres mamá. sí, tengo una hijita de 4 años, bueno, 4 años y medio ya, Ya. ¿no? Yo me acuerdo que me enteré que estaba embarazada cuando estaba en el penúltimo ciclo de la universidad. Ujú. O sea, fue bastante complicado porque mi mamá es súper, o sea, así, ¿no? Ya. Entonces, el hecho de tener que contárselo era mi principal temor, ¿no? Y bueno, también, o sea, cuando se lo conté, sí, fue como que una semana que no la Me podía ver imagino. porque me quería matar, ¿no? Pero después conversando, también me comprometí, tanto con mi mamá como con mi papá, de terminar la universidad y de, evidentemente, tomarlo también como un motor para lo que seguiría de mi vida, ¿no? Yo, o sea, salí embarazada después de una relación de 6 años, ¿no? O sea, ya más o menos con esto ya son 12 años. No era tampoco alguien que había recién conocido, no, ya venía una relación de muchísimo tiempo y sentía que era importante que también asuma como joven las Claro. consecuencias, ¿no? De algunas decisiones que nosotros tomamos y la verdad que creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, ¿no? Sí, yo creo que a veces es mejor así, ¿no? Lo que tú has hecho es lo más inteligente. Porque a veces se casan y el matrimonio no dura nada, ¿no? Bueno, en realidad no me casé, o sea, a mí me gustaría, yo sí soy, o sea, No, pero no ah, era no, él, no, no sí. era él, no era él, ¿no? No era él. En realidad, el tema ahí es como, o sea, lo que yo le digo a los jóvenes es, o sea, enamorarse, tomar decisiones, no está mal, pero tenemos que saber también que cuando hay una consecuencia, tenemos que asumir la consecuencia como tal. Y si no queremos, pues lo más fácil es, por ejemplo, cuidarnos, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, ahora hago, porque yo tengo una hija, estoy súper feliz, pero todavía no quisiera, como que agrandar la Claro. familia, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en el aborto? Yo creo que se pasó por mi mente, sí. O sea, no te puedo negar o sea, que estando en la universidad yo creía, la verdad, que no iba a ser, o sea, que no iba a poder hacer frente a eso porque todas las historias que yo he escuchado y que veía eran de muchas jóvenes que habían sido mamás y paralizaron su vida, ¿no? Entonces yo no sabía, la verdad, qué era lo que significaba poder ser mamá y a la vez ser profesional y a la vez trabajar y a la vez seguir creciendo, ¿no? Hasta que me tocó. Y yo justamente quiero que esta historia, así como la viví, quisiera que muchos más jóvenes se den cuenta de la importancia de asumir las consecuencias de nuestras acciones con amor y después continuar con nuestra vida. Pero para eso sí siento que debe existir un apoyo, porque en mi caso yo tuve a mi mamá, o sea, mi mamá fue prácticamente, es la segunda mamá de mi hija igual le dice mamá, ¿no? Es la que me acompañaba en todo momento, es la que cuidaba de mi hija cuando yo me iba a trabajar, porque yo trabajaba y estudiaba, entonces salía muy temprano, a veces llegaba muy tarde por las clases, y era mi mamá la que estaba ahí. Claro. Entonces imagínate todas esas jóvenes que no tienen el privilegio de tener a su mamá o alguien de casa que las pueda ayudar. Entonces yo siento que el Estado debería tener algún tipo de apoyo
para hacer frente a esta problemática. A este tema. Sí, porque el aborto es un asesinato definitivamente, ¿no? O sea, es matar a una criatura. Yo creo que las personas que consideran, o sea, o que como yo de repente en algún momento lo han tomado en cuenta, es por temor. O sea, es por temor y es lo que, por ejemplo, dicen muy abiertamente las de pañuelo verde, de que nosotros tenemos derecho a decidir y a no paralizar nuestra vida. Bueno, yo estoy aquí, yo no paralicé mi vida en primer lugar. Me costó un poquito más, sí, pero era algo que yo había decidido, ¿no? Pero siento que uno para temas puntuales, como es lo que se quiere hablar del tema de en casos de violación. Nosotras como mujeres tenemos la obligación de proteger a dos víctimas, a la mujer y al no nacido. Y a quien tenemos que hacer que pague es al violador. O sea, con ese tenemos que tener mano dura, con ese tenemos que volver a debatir el tema, por ejemplo, de la castración química, que supuestamente no se aprobó por temas de derechos humanos. O sea, ¿cómo un violador puede tener más derechos que la vida de un no nacido? Entonces, ese es un tema que hay que debatir. Yo creo que deberían debatirlo y con fuerza, porque es más, yo diría la castración total, de verdad te lo digo. Hay muchos casos de violación de niños. En el país, por lo menos, de lo que va del año, hay creo que es 1 o 2 violaciones diarias, tanto de niños como de niñas. El Estado no hace nada. Se hace de la vista gorda con estos casos. Muchas veces son los mismos familiares los que los violan. En realidad, sí. Ahí, en la mayoría de casos, son personas directas, o sea, familiares directos, inclusive en muchos casos son los padres, ¿no? Y duele porque tenemos que entender como Estado que tenemos una enorme labor de prevención y de proteger a los niños. Desde salud mental, que la gente puede decir cuando el hombre es un violador, pues yo lo que busco es que el niño pueda dar alguna señal de alerta para que la mamá también pueda protegerla o el mismo Estado pueda intervenir. Entonces, eso se hace con salud mental, con acompañamiento, porque los niños muchas veces son amenazados y tienen miedo. Y lo que uno tiene que hacer es protegerlos. O sea, el Estado está en la obligación de proteger a los niños. Y más si es su círculo más cercano, lo que tenemos que hacer es enseñarles a ellos a dar algún tipo de señal de alerta para que uno pueda para actuar que ellos cuenten y digan qué es lo que está pasando. Rosángela, ¿y en qué has trabajado tú? Mira, yo trabajo desde los 16 años. Antes de ser mamá, yo trabajaba, por ejemplo, en un restaurante que ahora que pienso me explotaban, creo que me pagan 70 soles semanales y me acuerdo y digo, pucha, era lo que había. Pero yo estaba feliz porque mi papá me ayudaba con cierta parte de la universidad, entonces yo con eso pagaba los pasajes y las tareas. Claro. Y cuando había algún problema o de retraso, ya igual yo también cubría, ¿no? Entonces para mí en ese momento era un montón de plata, ¿no? Después, a los 18 años, entré a trabajar en el Scotiabank. Estuve ahí casi 2 años más o menos. Después ingresé a otro banco también, a hacer unas prácticas ya en la parte de analista, como analista de riesgos. Después me fui ya al sector público y ahí fue que ingresé al Congreso de la República. Trabajé, tuve el privilegio de trabajar como miembro del Parlamento Joven y nosotros formábamos a jóvenes a nivel nacional. Que tenían la ilusión de ser congresistas. Entonces tú les acercabas al quehacer político desde hacer un proyecto de ley hasta presentar el proyecto de ley, hasta debatirlo en comisiones y luego en un pleno, ¿no? Y eran jóvenes de todas partes del país. Y después ingresé, en el Ministerio de Vivienda estuve haciendo gobierno corporativo, luego asesoraba a un EPS en gobierno corporativo y... Bueno, has trabajado en un montón de sitios, de horror. Cuéntame, ¿por qué Fuerza Popular y no otro partido? Bueno, en realidad Fuerza Popular es el partido que abraza las ideas que yo defiendo, ¿no? Además, es un partido que ha trabajado mucho por la institucionalidad que al día de hoy tenemos y creo que todavía estamos en el camino. De defender el modelo económico, defender la vida, luchar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso es lo que en resumen trae Fuerza Popular. Y yo sí valoro muchísimo la labor del presidente Alberto Fujimori de rescatar nuestro país en un momento tan complicado como era la hiperinflación, o sea, nuestra economía sumergida, desempleo total y el terrorismo copado, ¿no? ¿Y por qué crees que siendo Fuerza Popular mayoría, teniendo 73 congresistas, no restablecieron la firma del presidente Fujimori en la Constitución? Mira, en realidad eso
es la primera vez que me lo preguntan, no lo he preguntado, ¿no? Pero yo siento que Fuerza Popular tiene a bien que más allá de la firma, no solo del presidente en la Constitución, es que hoy se valora muchísimo, ¿no? Que esa Constitución es la que nos ha permitido el crecimiento que tenemos al día de hoy. Pero por supuesto, eso nadie lo puede negar. O sea, cualquiera que está, digamos, involucrado en lo que es la parte económica o la economía del Perú, sabe que la Constitución ha abierto las puertas. Y es más, Carlos Boloña, que era el ministro, que fue el que dio las pautas para que el país se desarrollara y hubiera seguido creciendo hasta que tuviéramos tenido el desastre económico que tenemos con los últimos dos presidentes que han sido un desastre, ¿no? Yo creo que lo que sí podría, respecto al tema de los 73 congresistas, señalar y que la gente entienda de que Fuerza Popular como partido cometimos el grave error de abrirle las puertas a todo el mundo y tuvimos demasiados invitados. Entonces, esto ya se ha corregido y hoy somos los militantes quienes estamos como parte de la lista al Congreso de la República, ¿no? Y también al Parlamento. Entonces, yo creo que eso empieza a ordenar también la casa, ¿no? Porque si bien uno puede ser muy bueno, pero no le vas a abrir la puerta a cualquiera, ¿no? Tú tienes que tener al menos la seguridad de que esas personas van a responder a las ideas del partido, ¿no? ¿Cuál es la ideología que tiene Fuerza Popular? Bueno, Fuerza Popular, yo te voy a decir primero la mía, ¿no? Que, o sea, yo soy una persona de derecha, quizás yo me ubico en lo social, soy conservadora, ¿no? Y Fuerza Popular tiene unos matices, sí, en la parte, por ejemplo, social, quizás hay algunos que sean un poquito más liberales, otros que sean conservadores también, pero en general creo que somos una derecha popular, o si otros lo quisieran llamar, de centro derecha, ¿no? Eso es lo que siempre hemos sido. ¿Cómo combatiría Fuerza Popular a los caviares? O sea, ¿aliaría con ellos o haría un gobierno en conjunto con ellos? ¿Qué es lo que haría Fuerza Popular? Porque en verdad estamos viviendo, Rosángela, una crisis muy grande, ¿no? En la cual tenemos que saber a quién vamos a elegir. No se trata de elegir por elegir, definitivamente, porque nos estamos jugando la libertad del país, ¿no? Entonces, quisiera saber cuál es la posición de Fuerza Popular con respecto al tema de los comunistas y de los caviares. Mira, en realidad los caviares, yo no sé ya si llamarlos de izquierda porque ellos no tienen, al parecer, ningún tipo de ideología política. Ellos se han penetrado en el Estado y lo consumen y mueven todas las fichas que les da la gana. O sea, no sé si es un tema ideológico, sino es un tema de oportunismo en el que ellos se ubican. Y Fuerza Popular, desde luego, tiene que responder a la voluntad de la población, no a la voluntad de un grupo que está enquistado, ¿no? Ahí vamos a tener que hacer un trabajo de fiscalización enorme, por ejemplo, con respecto a las consultorías. No es posible que nuestro país gaste tanto dinero en consultorías. Hemos visto cómo Richard Swin se le pagó cerca de 8.000 soles por quemar un CD. O sea, eso es una vergüenza. O sea, yo no entiendo cómo un país en medio de una crisis puede contratar a alguien para que te queme un CD. O sea, no lo puedes hacer con el personal que tú tienes ahí si es que es urgente. Luego, para que haga coach motivacional, por No, Zoom, el tipo o sea, no sabía ni cantar, no sabía hacer nada, o sea, un desastre. Y otra cosa, otra pregunta. Eso es importantísimo lo que acabas de decir. En los temas de los medios de comunicación, que han sido tan nefastos en estos últimos tiempos porque se han plegado a la izquierda, y los caviares están siguiendo pautas del extranjero, porque lo que quieren es globalizarnos a todos y ponernos a todos en el mismo saco. ¿Qué piensa Fuerza Popular al respecto? mira, en realidad Fuerza Popular siempre ha sido el muro de contención de la izquierda. Y qué bueno que los jóvenes hoy se han levantado y hoy están más vigilantes y dicen que bueno, ¿no? Están luchando por la democracia en nuestro país, está perfecto. Y hoy las personas ya empiezan a entender qué es lo que significa la izquierda y qué es lo que significa la derecha. En realidad no significa que un partido sea, o sea, eres esto y así, no. No. Quizás vas tomando forma, por ejemplo, ¿no? En la economía, ¿no? Nosotros tenemos una economía social de mercado en donde evidentemente reconocemos el libre mercado, pero también reconocemos ese carácter solidario que debe tener el Estado porque así debería ser. Existe un grupo en nuestro país que son las personas vulnerables que necesitan evidentemente
de nosotros. Y es lo que Fuerza Popular siempre ha venido haciendo. O sea, Fuerza Popular ha sido el partido que siempre ha levantado su voz, no ha tenido ningún tipo de careta. Es un partido que lucha contra el populismo, porque es muy fácil hacer política para que la gente te aplauda, ¿no? Entonces, si yo me pongo a decir todo lo que la gente quiere escuchar, va a pasar lo de Vizcarra. O sea, en las encuestas súper bien, pero finalmente sus decisiones pésimas y como persona pésimo también. Entonces, eso es lo que tenemos que basarnos nosotros. Hay una cosa que muchos fujimoristas, digamos fujimoristas de corazón, le reclaman a Fuerza Popular. Y es el hecho de que gracias a la posición equivocada que tomó el partido, el presidente Fujimori volvió a la cárcel. Mira, en realidad, sobre ese tema no podría ahondar porque está en medio de una investigación para saber qué es lo que realmente pasó, ¿no? Porque es mentira de que Keiko sabía, por ejemplo, el tema de esos videos y lo que hicieron. Es totalmente falso. Pero ella podía haber salido a defender a su hermano y no lo hizo. ¿Por qué? Porque recuerda que los videos indicaban una presunta conversación entre varios grupos, ¿no? En donde por un lado estaban las voces de que el partido había acordado que sea la justicia quien pueda liberar al presidente Alberto Fujimori. Y no era la voz de Keiko, ojo, era la voz de como partido, incluso los mismos simpatizantes. Era lo que queríamos. Que se revise ese señalamiento mezquino, porque yo creo que era un tema político, de la, por ejemplo, autoría inmediata. O sea, es absurdo. El presidente Fujimori fue el primer peruano preso por autoría inmediata. O sea, creado prácticamente exclusivamente para él. Y yo siento que de ninguna manera él debió estar preso por autoría inmediata. No, es que definitivamente, Rosángela, digamos, la sentencia que le hicieron al presidente Fujimori fue creada y cocinada en España y no es para nada justa, ¿no? Muchos peruanos que somos agradecidos sabemos que es así. Lo que no nos termina de convencer a muchos es, digamos, la actitud que se tuvo, ¿no?, con respecto al tema del indulto. ¿Por qué molestarse porque le han dado el indulto a su papá? No entiendo. No, en realidad yo no creo que hayamos sentido ninguna molestia. Y perdón que te interrumpa, otro tema más. Tú me dices que los videos, si ella conoce a su hermano, ella sabe perfectamente bien que Kenji sería incapaz de, digamos, negociar un indulto o buscar preventas. Esos videos que salieron en la televisión fueron editados. En realidad sí es lo que van indicando. No, eso va a salir, eso va a salir. Ahora, ¿por qué Keiko no defendió a Kenji y se tiró en contra de él y aceptó que el... No voy a decir no puedo decir una mala palabra, no puedo, ¿no? De Salaverry salga a insultarlo en la televisión nacional. Eso es algo inaceptable, pero si es su hermano, a mi hermano, a uno de mis hermanos, yo puedo estar peleada con un hermano mío, alguien lo ataca y yo soy la primera que salgo y le saco la mugre al que ha atacado a mi hermano porque es mi hermano. Entonces, yo eso no lo entiendo, esa posición no la entiendo, Rosa. Yo sé que tú no tienes nada que ver ahí, pero... Lo que pasa es que ahí sí no sabría qué decirte porque a veces, o sea, no es muy habitual y yo tampoco, por ejemplo, mis hermanos no nada que ver con política. Entonces, en medio de una decisión política y además que sea familiar tuyo, o sea, no hermano, sino igual alguien cercano que tú quieras, que tú ames y estimes, debe ser muy complicado porque una decisión política, cuando haces política tienes que saber que va mucho más allá de la decisión personal o del amor que tú le puedas tener. Ahí hay una disyuntiva. Y yo siento que en su momento ellos van a tener que salir a dar explicaciones, ¿no? Porque la misma pregunta es la que muchos nos hacemos. Yo sé de que hay un acercamiento como familia que admiro y respeto. Respecto, bueno, al señor que tú has mencionado, lamentablemente, ese es el gran problema de los invitados, venir a poner veneno, venir a poner piedras, y sí, es un error que tenemos que asumir, ¿no? O sea, finalmente nosotros también ayudamos a que ese señor esté ahí, y mira claro, qué monstruo hemos creado. No lo conocía, pero nadie, Rosángel, era un NN.
Hasta que salió, y después encima lo nombran presidente del Congreso. Pero qué tal burrada, por Dios santo. Sí, yo creo que hay errores políticos con los que uno tiene que cargar y tiene que evidentemente revertir. O sea, fue uno de los peores errores que hemos cometido como partido. Y bueno, ahora ya estamos los militantes participando y eso también Bueno, hace que la qué gente bueno. vuelva a confiar, ¿no? Porque Claro. son los simpatizantes fujimoristas los que siempre exigen que sean los de casa que participen, ¿no? Claro. Hoy yo voy, por ejemplo, como candidata número 8 Fuerza Popular, pero además la gente, los fujimoristas, han visto mi trabajo durante todos estos años dentro del partido y no que venga un desconocido, no como tal, a querer imponer algunas cosas dentro del partido. Bueno, yo creo que de esos errores ya lo tenemos clarísimo para que en este nuevo Congreso no vuelva a pasar, ¿no? Qué Y bueno, mucho qué más bueno, qué bueno. que quieran hacernos enfrentar como familia, porque si finalmente yo no llevo el apellido Fujimori, ya pertenecer a un partido político y hacer vida activa también te hace familia, ¿no? Por supuesto. No, y en verdad ha habido intereses de por medio también, ¿no? Que han hecho que se produzca todo este desmadre, digámoslo así, que realmente a mí me da mucha lástima que el ingeniero Fujimori siga en prisión. Es un hombre de 82 años con problemas de salud. No ha sido probado nada en contra de él en cuanto a robos ni nada. Le hicieron el famoso informe Kroll y en el informe Kroll no desapareció y pagó un montón de dinero Toledo y no saben dónde está. Y bueno, pero en ese estudio se probó que él no había recibido plata de nadie. Pero sí está el documento firmado por el Banco Central de Reserva en donde hacen la auditoría a toda la reserva, ¿no? Y no faltaba nada, o sea, absolutamente nada. Y eso no lo hacen, y eso para que la gente entienda, eso lo hace ya justamente el gobierno del señor Toledo, Claro. ¿no? Y ahí sale, o sea, no existe. No existe, ningún no sé. desfalco, no existe nada de eso. Esa falacia de que se había llevado un maletín con barras de oro. A mí me comentaron un general de la policía, del ejército, que fue citado por Anel Tausen y le dijo, bueno, tú vas a declarar de que tú viste que se llevó el maletín. ¿Quién se va a llevar un maletín? No carga. Con lo que cuesta en un avión. Es de loco, pero la ignorancia Decían más o menos 6 toneladas, ¿no? En una maleta. En una maleta 6 toneladas. O sea, la ignorancia en nuestro país es tan grande que hay gente que se la cree y dice, sí, es verdad, pero no hay nada probado en contra de eso. No. Entonces yo realmente siento mucha vergüenza, esa es la palabra, porque un país que no conoce su historia tiende a repetirla. Y con Leguía hicieron la misma burrada. Lo mismo que están haciéndole al presidente Fujimori se lo hicieron al presidente Leguía, que para mí fue realmente vergonzante que el presidente Leguía haya muerto en las condiciones que murió en prisión. En realidad yo espero, la verdad, que la gente entienda que esto no es solo un tema político, sino es un tema también de humanidad. Humanidad. O sea, evidentemente hay que ser agradecidos, yo creo que sí, hay que ser muy agradecidos, pero más allá de todo el cambio que él hizo, yo creo que hay que ser justos, ¿no? A una persona hay que atribuirle delitos o faltas que haya cometido la persona. Tú no puedes cargarle a un presidente la autoría por lo que otro haya hecho. Exacto, eso de autoría inmediata es una burla. Mira, Rosángela, tenemos el caso de un genocida completamente probado, que es el señor Vizcarra. 100.000 peruanos muertos. La mayoría de los casos por falta de oxígeno, falta de camas UCI, falta de respiradores. Un seguro social totalmente colapsado, Rosángela. No, es decir, un desastre. Y ¿no? ahora este presidente del Partido Morado está haciendo exactamente lo mismo. Está haciendo lo mismo. Y yo digo, ¿por qué el señor Vizcarra no está preso? Si tenemos el vacuna gate, son vacunas que costaban $30 rusas, efectivas, no. Y sin embargo él se asocia con los chinos, compra las vacunas en $144, se vacuna él y todo su cofradía, y el pueblo, que se frieguen, pues. Eso no puede ser. En realidad Y no está preso, o sea, debería estar preso. ¿Por Mira, qué no está preso? yo sí algo que aprendí con la prisión de Keiko Fujimori es que la presunción de inocencia debe aplicar para todos. Para todos. Pero la investigación, así como le pones speedy a una investigación, también pone a la otra, ¿no? Entonces no puede ser posible, por ejemplo, que una persona haya ido 3 veces a la cárcel sin ni siquiera una acusación. O sea, es una mujer, ok, que se presentan alguna sospecha de algo porque terceros dicen, porque ni siquiera existe algo que a ella le hayan involucrado, no.
el tercero dijo que contó, y mucha gente cree, así como en los chismes que normalmente dicen, sí, que la vecina, por ejemplo, no es así, y tú ni la conoces, pero tú ya te lo crees. Pero la campaña que le hizo la prensa fue furibunda. Sí. Y desgraciadamente estos jueces que ahora están calladitos, escondiditos, dentro de muy poquito van a estar presos porque ellos han hecho barbaridades en el país. Mira, yo escuché al señor Gorriti hablando de esta reunión que tuvieron las fiscales con el presidente y prácticamente estaba justificando Imagínate. de que ellas estaban pidiendo apoyo. Imaginemos que el señor Vizcarra se apellidara Fujimori. Ya no ¿Qué olvídate, pasaría? es un escándalo. ¿No? Pues, Entonces es yo un escándalo. creo que hay que ser bastante justos y medir a todos con la misma vara, y eso es lo que está faltando. Yo creo que tienes toda la razón. Rosángela, de verdad, dime, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que tú le propones qué reformas contra la corrupción van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que ustedes nos ofrecen? Mira, en primer lugar quiero indicarle a la gente que este es un dato que no sabe. Esa mayoría fujimorista también hizo cosas buenas y fue el Congreso que aprobó la muerte civil para los corruptos. O sea, ningún otro gobierno se atrevía a hacerlo porque evidentemente muchos de ellos estaban en esta situación que ahora se expone, ¿no? Pero como Rosángela, yo siento de que hoy que la crisis ha evidenciado la falencia del Estado, pero súper ineficientes, o sea, funcionarios que la verdad no entiendo qué hacen ahí, por qué no se van a sus casas, vamos a contribuir a que se logre el equilibrio entre salud y economía. Porque nuevamente no nos pueden encerrar, o sea, nos mantuvieron encerrados cuando vivimos en un país súper informal y la gente vive del día a día. Entonces lo que yo voy a hacer de llegar al Congreso desde el primer día es apoyar la reactivación de la economía familiar, porque la gente se ha quedado sin ahorros, la gente ya no puede sacar dinero de su AFP, Están endeudados. están súper endeudados. Vamos a aplicar la vacuna económica. ¿Cómo? En donde vas a eliminar todas esas barreras burocráticas y tributarias que hoy existen o que hoy impiden a los emprendedores y a los MIPES hacerse formales, se va a eliminar. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, Fuerza Popular está planteando ya licencia cero. No va a haber ningún tipo de costo por absolutamente nada, ni inscripción en registros públicos, ese registro de marca, todo va a ir a costo cero porque se necesita incentivar la formalidad. Otro punto es que el gobierno virtual tiene que ser una realidad. O sea, no es posible que la gente tenga que ir al Banco de la Nación para todo, no es posible que la gente tenga que ir a SUNAR para todo, no es posible que la gente tenga que acercarse físicamente, cuando las cosas las puedes hacer también desde casa. Y ya hemos visto en pandemia cómo ha funcionado. Muchos sistemas se han abierto estas mesas de partes virtuales y te responden mucho más rápido que cuando llevas un documento que jamás terminan por responderte. Y crear una ventanilla única va a ser importante. Otro punto es para los jóvenes. Muchos, o sea, dicen que el 36% de peruanos ha iniciado un negocio en pandemia, pero lamentablemente no tienes capital. O sea, no es lo mismo hacerte 2 queques que poder tener un horno que te permita hacer muchos más, vender, emprender o lo que fuese. O tener una buena máquina que te permita hacer polos, que es lo que está muy de moda, o lo que fuese, ¿no? Entonces, para ellos también va a haber una inyección de capital. Y otro punto es retomar algo importante que hizo el presidente Alberto Fujimori y era convertir los comedores populares en unidades productivas, que permitía que todas las mujeres del comedor popular puedan tener un negocio, ya sea una panadería, ya sea un restaurante o ya sea de repente también textil. ¿Y qué hacía? El mismo presidente le compraba a ellas. Entonces, para los colegios el pan salían de los comedores. Para los niños, el buzo también se lo compraban a ellas. Y creo que no hay mejor inyección de oportunidad que las mujeres emprendedoras. Entonces, ese va a ser básicamente el proyecto, además de otros que tenemos como Libérate Mujer, tenemos también Jóvenes Productivos, ¿no? En donde buscamos que se les pueda retomar la doble certificación. Yo creo que es importante que un joven desde que sale del colegio pueda insertarse al mercado laboral. Entonces, sí deberían fortalecer el curso de formación técnica. En nuestro país, por cada 6 egresados universitarios necesitamos 26 técnicos y los tenemos que importar porque aquí no tenemos profesionales técnicos. Ok, o sea, esas son las propuestas que tú le vas a dar al electorado. Sí. Dales un mensaje. Bueno, en realidad te quiero agradecer, Susana, por el espacio. Gracias de verdad por darnos la oportunidad. Soy Rosángela Barbarán, la candidata número 8 por Fuerza Popular. Y evidentemente no vamos a permitir que ninguna idea radical de la izquierda, como una nueva constitución u otro, pueda tener algún espacio en nuestro país. Y por eso es que vamos a seguir defendiendo el modelo económico, defender la vida, vamos a defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y vamos a trabajar
para reactivar la economía familiar a través de una vacuna económica, darle una oportunidad a las mujeres que son víctimas de violencia familiar a través de Libérate Mujer, y para todos los jóvenes que hoy muchos están como parte de este grupo de ninis, necesitamos reactivar nuevamente el curso de formación técnica para que ellos puedan tener su doble certificación y convalidarlo si es que más adelante quieren con un CEPTRO o la transitabilidad con un instituto superior técnico a través de jóvenes productivos. Una pregunta, Rosángela, antes de que te me vayas. ¿Van a seguir auspiciando, pagándole a los medios de comunicación el gobierno de Fuerza Popular? En realidad, los medios de comunicación son importantes, eso lo considero, pero de ninguna manera es importante hacer esos pagos y desembolsos que se les viene haciendo. Y mucho más, excluyendo a otros medios, que también creo yo que son... O sea, hoy se ha creado un monopolio de medios de comunicación. Cuando muchos condenamos, ¿no? Este tema mercantilista que se hace en la economía, pues los medios de comunicación también se han creado un monopolio. Y tenemos que entender que si ellos quieren ayudar y contribuir con que nuestro país salga de esta crisis, también van a tener que ponerse no solo la mano en el bolsillo, sino también en el corazón y saber que el Estado no tiene por qué financiarlos con esas cifras abruptas que No, por porque mes... No, además, perdón que te interrumpa, Rosángela, en todos los países civilizados, ¿no? Tienen, como tenemos en Perú, el Canal del Estado. El Canal del Estado, que es Canal 7, y el peruano, que es el periódico que es del Estado, que maneja los gobiernos. Pero es súper aburrido. Pero ¿a razón de qué? Pero ¿a razón de qué vamos De que no se invierte. a pagarle la fortuna que se paga a los medios de comunicación para que les digan sí, señor, al gobierno y no le hagan ver sus errores o sus equivocaciones? Yo siento de que así como se ha levantado la voz sobre la inmunidad parlamentaria, Que es yo un sí error, creo- ¿ah? que yo sí creo que un funcionario público, bueno, en este caso un congresista necesita inmunidad, por ejemplo, supuesto, en para su investigar. labor de fiscalización, que Obvio. es importante. Ok, existieron elementos que utilizaron esto como impunidad, también es correcto. Bueno, todos han pagado porque así lo pidió el pueblo, entonces yo también creo que la población debería hacerles entender a los medios de comunicación que muchos medios de comunicación están utilizando este financiamiento como vendetta del gobierno de turno. Entonces también deberíamos entender que tenemos un canal, el Canal 7, que tenemos que repotenciar. O sea, si la gente no lo ve es porque debe ser bastante aburrido, Claro, ¿no? Entonces hay que modificarlo, ¿no? Lógico, que lo haga más entretenido, ¿no? Y con eso ya evitamos lo que está pasando ahora, que realmente es un desastre. Yo nunca pensé realmente que el país iba a terminar en estas condiciones. De verdad, es una lástima, pero bueno. Nuestro país es demasiado rico Es como rico. para vivir como lo estamos haciendo hoy. Y otra cosa que detesto de la izquierda es que siempre suele generar una guerra entre las clases, ¿no? Sí, Entonces sí. es como que tú no puedes ser rico porque tienes mucho, tienes que darle a las personas pobres. ¿Y por qué no ayudamos a los pobres A ser ser rico. también? Pero Hay lógico. que darle la oportunidad, hay que darle buena educación, Exacto. un buen sistema de salud, hay que darle la oportunidad de que ellos generen también Exacto. negocio, enseñarles, educarlos. Porque justamente todas las personas, por ejemplo, que vienen a Lima, ¿no? De las diferentes provincias, hemos visto cómo muchos se han vuelto en empresarios exitosos. Por supuesto. Gracias a que se han fajado aquí en Lima. Top y top, con la Mira. Real. Han venido sin nada y mira la Mira lo fortuna que es, han hecho. O sea, mira lo que entonces, es AGE hoy día. Claro. ¿Y eso qué significa? Que si tienes libertad puedes prosperar. No, y pero- aparte que si tú tienes un capital, puedes hacer un buen negocio. Y es lo que Exacto. necesita la gente. La gente no necesita un bono, no necesita que les estén regalando las cosas. No, que los enseñes a trabajar. Bueno, amigos, ha sido un gusto enorme estar con Rosángela y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Susana, por la invitación.